Buenos días, nos encontramos en el Estudio Muñiz con el doctor César Puntiano, que no solo es un destacado abogado laboralista, sino que también es socio principal del área de laboral y seguridad social. Bueno, el doctor, como hemos mencionado, no solo es un destacado abogado laboralista, sino que también ha sido profesor, conferencista y autor de múltiples artículos especializados en el tema. Muchas gracias por el tiempo, doctor. Gracias más bien por invitarme. Quiero felicitar a la Asociación Corpus Juris por sus 20 años. Muy meritorio el hecho de que sea una asociación de estudiantes de derecho y que ustedes solitos hayan sacado adelante la revista. Definitivamente es un gran mérito, ¿no? Y yo estoy honrado de participar, de poner mi granito de arena para esta edición de aniversario. Muchas gracias, también estamos muy honrados de contar con usted. El día de hoy vamos a tener una entrevista que va a tener como tema principalmente el impacto de las resoluciones del Tribunal de SUNAFIL en las relaciones laborales y empresariales a 4 años de funcionamiento de este. Como primera pregunta, lo que tenemos es que a 4 años de la creación de ese Tribunal de SUNAFIL, ¿cuál es su versión general respecto al impacto con la contribución al fortalecimiento del sistema de inspección laboral en el Perú que ha tenido ese tribunal? La pregunta es muy buena y yo quisiera ir un paso atrás para recordar qué ocurría antes. Y no me voy a remontar hace muchos años atrás. En el gobierno de Valentín Paniagua, ya estamos hablando hace más de 20 años, se emitió una ley general de inspección del trabajo. La Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. Un decreto legislativo, porque se emite a partir de una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo. En ese momento el ministro de Trabajo era el doctor Jaime Zavala, un excelente laboralista, amigo, y él fue el que empujó la norma, esta Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador. Entonces ya desde esa norma se pensó en profesionalizar, uniformizar la carrera del inspector de trabajo y darle la relevancia y el peso que requería en un país como el nuestro, pues donde hay tanto incumplimiento laboral. Entonces, esta norma con su reglamento le dieron fortaleza a la inspección. Se inspiraron en un convenio internacional del trabajo de la OIT en el convenio 81. Y mal que bien, hubieron más inspecciones, hubo una mejor, digamos, calidad en el procedimiento inspectivo, pero todavía había una debilidad, que no existía una autoridad central inspectiva, porque, por ejemplo, en Lima inspeccionaban, valga la redundancia, inspectores adscritos al Ministerio de Trabajo. En Lambayeque estaban adscritos a la dirección o a la gerencia regional de trabajo de allá. En el Callao, adscritos a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao. En Arequipa, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa. Entonces, ¿eso qué generaba? Criterios diferentes, pronunciamientos distintos. Tan es así que nosotros en la vida profesional hemos visto casos donde las compañías tenían que de alguna manera acomodar sus procedimientos internos dependiendo de la localidad donde operaban, porque los inspectores pensaban diferente. Es por eso que en el año 2014, ¿cuánto tiempo después?, entra en funcionamiento la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como órgano técnico, como órgano, vamos a decir así, central de la inspección en el Perú. Y el objetivo era que la SUNAFIL, ya con rango de superintendencia, pudiera llevar la pauta, la batuta en la inspección laboral. Lamentablemente al inicio no fue así. ¿Por qué? Porque algo que hoy día puede parecer absurdo es que coexistía la inspección en cabeza de la SUNAFIL y en cabeza de los gobiernos regionales. Es decir, mira, en aquellas regiones donde la SUNAFIL todavía no se implementaba, inspeccionaban los gobiernos regionales. Eso es lógico. Hoy día están en casi todo el país la SUNAFIL. Pero en aquellas donde ya había una intendencia regional de SUNAFIL, si el sujeto inspeccionado era una microempresa, en ese momento se emitió una norma que definía como microempresas a aquellas que empleaban 1 a 10 trabajadores. Seguía la inspección a cargo del gobierno regional. Entonces tú tenías, si la empresa tenía 8 trabajadores, el gobierno regional. Si tenía 11, la SUNAFIL. Y nuevamente criterios diferentes. Qué complejo. Absolutamente. Entonces, luego se emite una norma que transfiere las competencias de los gobiernos regionales a la SUNAFIL, que es lo que tenemos hoy.
Hoy día la competencia inspectiva a nivel nacional es de la SUNAFIL. Ya no hay gobierno regional que inspeccione a microempresas. También lo hace la SUNAFIL. Entonces, dentro de este organigrama de la SUNAFIL, y bueno, algunos recordarán que al inicio fue un dolor de cabeza porque la SUNAFIL cambiaba mucho de jefe, de superintendente. Pero dentro de esta estructura de la SUNAFIL teníamos, digamos, como órganos que conocían y conocen los procedimientos en Lima a la Intendencia de Lima Metropolitana y en las regiones a la Intendencia Regional. El superintendente no es un órgano de línea, no es un órgano decisor. Y tienes 3 intendencias nacionales, una de inteligencia inspectiva, una que se encarga de la prevención y de la promoción y de la asesoría, y una que se encarga de fiscalizar a los propios funcionarios del sistema. ¿Okay? Y luego está el tribunal, que ha estado en papel desde el 2014 hasta el 2021. En papel. No existía, no entraba en funciones el Tribunal de Fiscalización Laboral, que desde que se concibió en las normas que se emitieron luego de la ley que crea la SUNAFIL, era un órgano resolutivo en última instancia administrativa que buscaba cerrar los casos más importantes y unificar los criterios, ¿no? Es decir, la SUNAFIL está completa con su tribunal. Si bien se avanzó con la SUNAFIL sin el tribunal yo creo que ha venido a cerrar ese círculo. Ahora, hay un par de cosas a considerar. La primera, antes de que el tribunal entrara en funciones, la SUNAFIL tenía equipos que en momentos se llamaban comisión, después comité de criterios técnicos, donde emitían criterios que eran aprobados por resolución de superintendencia, que eran vinculantes para el sistema. O sea, ya para unificar. Hubieron criterios sobre el tema del descanso vacacional, sobre el tema de las horas extras, sobre el uso de los contratos en el COVID-19, varias cosas. Luego entra en vigencia el tribunal. Perfecto. La primera sala, en el año 2021. 3 vocales. Según la estructura del tribunal y según las normas, el tribunal debiera tener 3 salas, de 3 vocales cada uno, o sea, 9. Pero ya van 4 años y tiene solo una de 3 vocales. Yo creo que a la fecha, y yo sé que hasta ahora no respondo a tu pregunta, el tribunal ha hecho una labor encomiable porque en estos 4 años más o menos de funciones ha emitido más de 3.000 resoluciones. Estos 3 vocales, a 1.000 por vocal, más o menos. Pero yo creo que todavía es insuficiente porque necesitamos que el tribunal esté completo. Y hay un tema importante que creo yo que, y después lo volveré a tocar, que donde se impacta esta falta, digamos, de salas, es en la emisión de precedentes de observancia obligatoria, que es bien importante que tengamos los precedentes porque los precedentes son los que marcan pautas y te garantizan esa seguridad jurídica que en países como el nuestro, que estamos apuntando a seguir desarrollándonos, mal que bien, necesitamos seguridad jurídica. El inversionista necesita seguridad jurídica. El inversionista sea local o extranjero. Si tú no le das seguridad jurídica, las cosas no caminan, no pone su plata. Aparte de seguridad ciudadana, que hoy por hoy es fundamental. Entonces, yo te diría, respecto a tu primera pregunta, yo creo que el tribunal ha fortalecido al sistema inspectivo totalmente. Sí. Yo discrepo con muchas resoluciones. Algunas las aplaudo también. Pero yo creo que su rol es fundamental. Yo creo que qué bueno que esté el tribunal. Pero hay que completar. Eso es lo que faltaría. Qué interesante todo lo que nos comenta. Definitivamente ha sido un camino complejo, pero al final el establecimiento del tribunal sí ha sido un tema necesario. Y en su experiencia, ¿qué tipo de resoluciones emitidas por el tribunal de pronto han tenido un impacto más significativo en las relaciones laborales empresariales? ¿Podría darnos algunos ejemplos? Sí, claro. A ver, voy a ir primero con lo negativo, porque han habido algunas resoluciones en el tiempo bien polémicas, de las que me vienen a la mente. Por ejemplo, hay un tema en el país que es muy discutido y tiene que ver con los contratos. ¿Por qué? Porque la ley laboral se decanta, presume que la contratación es indeterminada. Es decir, que la persona va a trabajar hasta que se muera, hasta que se jubile, 40 años después. Y eso en la realidad no pasa. Hoy día las generaciones de ustedes, por ejemplo, digamos que le dan una mayor preferencia a otro tipo de prestaciones más que la económica,
¿no? La generación de antes esperaba su cheque y se mataba. En cambio, hoy día uno se preocupa, yo creo que está bien, ¿ah? Se preocupa por la salud, por la familia, por la amistad, por no estresarse demasiado. Yo creo que eso está bien. Ya a mi edad ya no podemos retroceder en el tiempo, pero está bien que se hace. Entonces, muchas empresas utilizan contratos temporales. Hay toda una regla para los contratos temporales. Por ejemplo, la norma del régimen general, vamos a decir así, tiene una lista de contratos temporales, te dice que cada contrato debe responder a una razón. Por ejemplo, si abro un nuevo negocio, si tengo un proyecto, si tengo un aumento coyuntural de mis productos, si hay una situación fortuita que me exige contratar más gente, si mis actividades son estacionales. Hay un contratito para cada supuesto. Y la ley siempre te ha dicho, mira empresa, puedes usar estos contratitos en vez del contrato indeterminado, siempre y cuando exista, sea verdad lo que me estás poniendo en el contrato, ¿no? Si yo digo que estoy abriendo un nuevo negocio, que tengo una nueva planta, tiene que existir la planta, no puede ser mentira. Ya. El tema es que en el tiempo los jueces, los inspectores han venido siendo muy rigurosos con los contratos. ¿Y sabes con qué? Con la redacción del contrato. Es decir, si por ejemplo, ¿no? Efectivamente, yo abrí una nueva línea de negocio y necesité contratar a 5 operarios más para esa línea de producción. Pero en el contrato yo pongo, estoy contratando a los operarios porque está aumentando mi producción. Es verdad, sí, pero no pongo de qué, en qué volumen, por qué no me alcanzan las manos o la mano de obra que ya tengo. El solo hecho de que esa explicación no sea una explicación detallada descalifica el contrato y hace que la autoridad considere que el contrato es indeterminado, estabilidad absoluta. Eso, en mi opinión, es excesivo. El tribunal ha recogido ese criterio en más de una resolución y lo hizo a fines del 2023 en un precedente de observancia obligatoria. Ahora, sin perjuicio de la crítica que yo tengo a que puedan emitirse precedentes porque están incompletos, porque la norma cuando habla de los precedentes te dice que es por una mayoría calificada, asumiendo que están todos, o sea, de 9-6, acá no llegamos a la mayoría calificada, de 3-3, es muy poco, pero bueno, ya el tribunal se ha defendido en varios fueros sobre el tema. Yo creo que hay un tema de fondo acá, porque el tribunal lo que le está diciendo a la empresa es, redacta bien tus contratos. Y por si acaso, esto lo va a mirar un inspector. O sea, un abogado como yo va a ir a opinar sobre la precisión en cuanto a la explicación que hace la compañía o una compañía de la necesidad que tiene de contratar a un trabajador a plazo fijo, temporal. ¿Qué sé yo o qué sabe el inspector de Sunafil? Si el volumen es correcto, si era suficiente decir que necesitabas 3 personas más por tantas horas hombre adicionales. Si al inspector, un ser humano, le parece genérico, le parece que no está bien, sonamos. Y es más, el tribunal dice, empresa, ni que se te ocurra subsanar. Es decir, de repente pues viene una nueva gestión, vienen unos nuevos abogados y tus propios abogados te dicen, oye, ¿sabes qué? Tu contrato está muy genérico. Hay estos criterios del Poder Judicial y de los inspectores de Sunafil. Hay que hacer una adenda con los trabajadores precisando la razón de contratación. O en la prórroga que es de aquí a 3 meses, lo precisamos, bonito. No estamos cambiando nada, lo estamos precisando por si acaso. No, ya. El tribunal dice que como no lo hiciste desde el día 1, ya no lo puedes hacer más. Y esos son indeterminados. Duro, demasiado duro. Pero bueno, ese es uno de los criterios que a mí me parece bien cuestionable, ¿no? Que yo creo que no impacta para bien, impacta para mal. Ahora, hay más. Te pongo otro ejemplo. Sin ánimo de que se nos vaya el tiempo en esta pregunta, ¿no? Obviamente. Mira, si a un trabajador le ponen un memo, o sea, una amonestación, el trabajador tiene todo el derecho de cuestionarlo. Todo el derecho. ¿Cuál es la vía para hacerlo? Del juez. Las normas que regulan los procesos laborales, hay una norma que se llama Nueva Ley Procesal del Trabajo, que dice que el juez laboral es el competente. Es más, se modificó para decir que el juez de letrado laboral. Hay una competencia ahí normada. ¿Qué hace la Sunafil viendo esos casos? ¿Qué dice la Sunafil? Que eso es un acto de hostilidad, de hostigamiento laboral contra el trabajador y de multa. Llega al tribunal, el tribunal dice, sí, de acuerdo, somos competentes. Ha habido más de una empresa que no se ha quedado tranquila y ha llevado el caso al Poder Judicial.
Porque si bien, como decíamos, la SUNAFIL, a través de su tribunal, ve en última instancia casos, no todos, son solo los que suponen la comisión de una infracción muy grave, los leves, los graves no, son los más grandes, por decirlo de alguna manera, o los más complejos, todavía se puede recurrir al Poder Judicial a través de un proceso que se denomina contencioso administrativo. Entonces, las empresas han ido y a más de una, el Poder Judicial ha dicho, tiene razón, eso no es competencia de SUNAFIL. No insistan, pero insistan. Entonces eso genera inseguridad jurídica para el empleador, indudablemente, y mayores costos también. Ahora, después, el año 2023 también se emitió una resolución que no es precedente de observancia obligatoria, pero era un criterio relativo al descanso vacacional. ¿Qué es lo que ocurre? En el Perú, los trabajadores formales en planilla, que laboren por lo menos 4 horas, dice la norma local, aunque algunos dicen que hay una norma de afuera, un convenio IT, que es cierto, que te establece una semana de vacaciones, pero la norma local te dice 4 horas, 30 días. El convenio te dice, no importa las horas, una semana. Okay. Pero la discusión no va por ahí. ¿A dónde quiero llegar? Que la norma te dice, ¿no? Trabajas 4 horas, tienes 30 días de vacaciones al año, tienes que salir de vacaciones dentro de los 12 meses, o sea, cumples tu aniversario laboral y tienes 12 meses para salir de descanso. Perfecto. Es un dolor de cabeza para las empresas. Ni modo. Y si no saliste a tiempo, tienes que pagarle al trabajador, si no salió, el trabajador a tiempo, le tienes que pagar una penalidad, que la ley la denomina indemnización vacacional. Penalidad que equivale a tantos días de remuneración como días de vacaciones no fueron gozadas a tiempo. Por ejemplo, imagínate que al 30 de junio el trabajador le faltaron por salir 15 días, y a esos 15 días le generan a su favor 30 días de sueldo. 15 por los días que no salió porque las vacaciones son pagadas, y 15 como penalidad. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa ha entendido la ley? ¿Qué cosa entendió el Comité de Criterios de la SUNAFIL del año 2019? De que si el empleador pagaba la indemnización, pagaba esta remuneración adicional, ya cerraba el tema. Pues. Borrón y cuenta nueva. Porque si no sales a tiempo, se genera la indemnización. ¿Qué ha dicho el tribunal en este criterio, en esta resolución? Que no. Que por más que pagaste, indemnizaste, igual te voy a sancionar porque el trabajador no salió a tiempo. Pero ¿cómo me vas a sancionar si ya pagué mi penalidad? Porque son dos cosas diferentes. Ese tipo de argumentos no viene al caso, ¿no? O también uno relacionado con las jornadas atípicas. ¿Qué son las jornadas atípicas? Son las llamadas jornadas acumulativas de trabajo, ¿no? 14 por 7, 21 por 7, 21 por 21, 15 por 15, que normalmente son laboradas en campamentos mineros, petroleros, construcción, cuando, digamos, por la ubicación del lugar de trabajo, se justifica que el trabajador pase días consecutivos de trabajo y luego días consecutivos de descanso en su casa. Porque si tú le dices a un trabajador de la mina, trabaja de lunes a sábado, y como por ley, 6 por 1, ese uno no le alcanza. Se lo pierde ir y venir y ya no estuvo descansando. Por eso es el trabajo atípico. Que es un régimen de trabajo que tiene años de años en el Perú. El Perú es un país minero, estamos hablando de 50 años. En el año 2004 llegó un caso al Tribunal Constitucional de ese momento. Un caso con la empresa Southern Perú, donde se discutía una jornada de 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Y el tribunal, en una primera sentencia, echó mano de un informe de la OIT, un informe, ni siquiera un convenio, de una jurisprudencia, de un informe, y dijo, este informe dice que ese tipo de jornadas son abusivas, que cómo vas a trabajar más de 144 horas en 3 semanas, o sea, 48 por 3, no se puede, inconstitucional la jornada. Y después sacó una aclaración. Quizá muchos de los que nos vean no se acordarán, pero hace unos años era común que el tribunal sacara aclaraciones entre comillas, porque cambiaba sus sentencias. Aclarándolas cambiaba. Y este caso no fue no fue una excepción, porque el tribunal aclaró su sentencia y dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo que dije anteriormente sí se mantiene, pero hay una salvedad, que la empresa demuestre que cumple con un test, lo llamo así, test de protección de la jornada máxima del trabajador minero, aplicable a todo sector. ¿Y qué cosa era este test? El cumplimiento de normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2004, ¿ah? Donde la seguridad y salud en el trabajo en esa época se pensaba que solo era de la minería, del hidrocarburos, construcción, electricidad, industria, no de todos los sectores como se ve hoy. Entonces te decía, si tú cumples con eso, puedes tener una jornada de más de 144 horas en 3 años. Ay, perfecto. La SUNAFIL, en ese momento no había SUNAFIL. La inspección de trabajo no estaba de acuerdo, igual multaban las empresas. Cuando se crea la SUNAFIL, los inspectores mantuvieron ese criterio y cuando llega el tribunal también. Lo que el tribunal dice es que las jornadas atípicas no deben exceder de 144 horas en 3 semanas. Y en el Perú, muchas exceden. Una jornada de 21 días de trabajo, por ejemplo, que tenga, si quieres, hasta 14 días de descanso, pero si esa jornada tiene 10 horas efectivas, ya volaste las 144. Sería contraria a la Constitución, pero el Tribunal Constitucional dijo que será válida, pero la SUNAFIL no cree en nadie. Van por las jornadas, te dicen 14 por 10. 14 días de trabajo, 10 horas efectivas. Y los descansos pueden ser 7 días. Entonces ese es un problema también, creo yo, es una, no voy a decir una equivocación, es una visión que no corresponde con la realidad del Perú y con lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional. Esas son algunas que se me vienen a la mente. Pero también hay de las otras, ¿no? Hay resoluciones en el tribunal, por ejemplo, ha validado el uso de plataformas electrónicas en el pago de entrega de documentos, en el pago de algunos beneficios laborales. El tribunal se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el inspector de impulsar de oficio el procedimiento, de agotar todos los medios para notificar al sujeto inspeccionado. El tribunal ha declarado caducos procedimientos sancionadores, son 9 meses de caducidad, pese a que el que presentó el recurso de revisión no planteó la caducidad, pero como es de oficio, el tribunal la declaró. Ha habido sentencias también favorables a las empresas. Con esto no estoy diciendo que mientras más, perdón, no sentencias, sino resoluciones. Pero con esto no estoy diciendo que mientras más favorables a las empresas el tribunal sea mejor. No. Por más que yo asesoro compañía, no es así. Sino que lo que esperamos son resoluciones objetivas, bien fundamentadas y que se ajusten a la realidad del país, ¿no? Porque qué bonito es citar pues normas de afuera, realidad de afuera, cuando tú no aterrizas las cosas a lo que pasa en el Perú. Es algo que acabamos de ver, si bien no es un tema del tribunal, pero acaba de hacerse conocida una segunda sentencia de segunda instancia sobre el caso de los repartidores. Una aplicación. Y la sentencia se manda todo un discurso citando que la doctrina española, que la doctrina esta, que el tribunal europeo. No sé en el Perú. Entonces yo creo que los jueces en general, estos señores también del tribunal, que yo creo que no están haciendo mal las cosas, insisto, su labor es encomiable, es rescatable, tienen también que considerar eso. Bueno, Héctor, un poco en la línea con lo que nos comentaba, algunas decisiones recientes del tribunal han abordado temas como la validez de la entrega de los contratos por correo electrónico. ¿Considera que este tipo de prácticas han ayudado a modernizar justamente las prácticas empresariales? O sea, que efectivamente ayuda a adaptar la normativa con todas estas nuevas tecnológicas que existen. Yo creo que la respaldan, pero todavía hay casos en los cuales los inspectores te dicen, ¿dónde está el cargo de la entrega de la boletita de pago? ¿Dónde está el cargo de la entrega de tal documento? No te pueden pedir un cargo físico firmado en el año 2025, pues, ¿no? Para eso está el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que se han venido a mudarse a nuestras casas. Son integrantes más de la familia, la tecnología, ¿no? Y en el tema laboral es evidente. La propia SUNAFIL tiene su casilla electrónica, que mal que bien funciona, su mesa de partes virtual, sus comparecencias virtuales, el acceso a bases de datos online de otras entidades públicas a la hora de inspeccionar. O sea, está en la mano. Entonces es natural que el tribunal respalde esto, ¿no? Se me viene a la mente un caso de una empresa muy conocida que había implementado ya varios años un sistema de registro de vacaciones en línea. Es decir, el trabajador entraba a un software y abría el sistema, programaba sus vacaciones, le llegaba un aviso al jefe y el jefe le daba OK y ya está. No era el formatito de permiso de vacaciones firmado por ti, firmado por mí, sellado por recursos humanos y puesto en un archivador. Y tener cuartos, espacios ahí llenos de archivadores de palabras. No.
Pero pese a eso la SUNAFIL no lo admitía. Y en una resolución del año 2024, el tribunal ya emite un precedente de observancia obligatoria y le dice a la SUNAFIL, oye, ya te he dicho 10 veces que eso vale. Así que ahora ya lo tengo que hacer precedente de observancia obligatoria para que me hagas caso. Imagínate qué nivel se llegó. Y validaron el sistema, ¿no? Entonces yo creo que, claro, con ciertos requisitos, ¿no? Que el trabajador tenga fácil acceso, que el trabajador sea capacitado, que la información sea amigable. Yo creo que con todo eso es muy válido. Y te pongo un ejemplo más, que no tiene que ver con el tema del tribunal de SUNAFIL, pero fíjense cómo está la tecnología ahora, que hay un proyecto de ley que ha aprobado el Congreso para que las remuneraciones se paguen a través de billeteras digitales. Ya Peplin, BIM, estas que existen. A mí me parece buenísimo el proyecto. Claro está. La remuneración debe pagarse en la oportunidad que corresponde, o sea, puntualmente. No debe haber costo para el trabajador del uso de esta billetera digital. Se tendrán que implementar mecanismos de seguridad perfecto. Pero es un buen mecanismo de inclusión financiera y que evite después que te estén robando el sencillo, los billetes que se te estén cayendo en la calle, ¿no? Porque todo lo vas a tener en tu billetera digital. Eso es bueno. Y el día que se apruebe, el inspector no va a venir a decir, a ver, la constancia de depósito, el vouchercito, ¿no? Si va a haber una transferencia a la billetera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que, como tú decías, ¿no? Que el tribunal, que las autoridades judiciales, en este caso el tribunal de SUNAFIL, y los propios inspectores también estén a la vanguardia, vayan de la mano y conozcan este tipo de cambios tecnológicos que a todos benefician. Pero también, fíjate, no basta con que el tribunal le dé el check, le dé el ok, sino que abajo también se convenza. Porque la empresa, si no, va a tener todo un dolor de cabeza para llegar al tribunal. Y si llega, porque si es una infracción leve o grave, no vaya. Le entrega boletas de pago en leve. No me entregaste la boleta, porque para mí, inspector, el no haberla mandado por correo, el haberla mandado por correo no vale. Yo quiero el papel firmado ya. Ese caso no vaya al tribunal. Entonces yo creo que desde abajo tiene que haber una concientización a favor de la gente. Gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta. Uno de los temas más controvertidos ha sido la calificación de los vínculos laborales de los consultores. ¿Cómo considera que han afectado las decisiones del tribunal sobre este punto, justamente a la gestión del personal en las empresas? A ver, aquí se aplica, no desde el tribunal, desde hace muchos años, por los jueces, por los mismos inspectores, un principio del derecho del trabajo que es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué te dice este principio? De que sí, y te lo voy a aterrizar a tu pregunta, si el documento dice contrato de locación de servicios y hay una cláusula que diga que el servicio es autónomo, pero en la realidad esa persona tiene horario, tiene jefe, le llaman la atención, tiene photocheck, le dan una computadora, tiene oficina, tiene escritorio, ese señor, por primacía de la realidad, ¿qué cosa es? Un trabajador, ¿verdad? Subordinado. Vaya usted a la planilla. Ya. Perfecto. Y yo he visto en el tiempo algún problema operativo de aplicación de este principio por la SUNAFIL. Y ahí te voy a contar lo del tribunal. Porque la SUNAFIL empieza ahora a mirar esta situación a partir de la información que esté en la planilla electrónica, que es un PDT, un programa de declaración telemática que se presenta a través de la SUNAT, pero que también la información le llega a la SUNAFIL. Poco tarde, pero le llega. Entonces la SUNAFIL te dice, mira, he revisado tu planilla electrónica y tienes a 3 personas a través de honorarios profesionales, locación de servicio, porque también eso se declara en la planilla electrónica, un año consecutivo, y dice ahí por labores, por asesoría en ventas. Oye, tu empresa se dedica a la venta. No, eso es inconsistente. Ponlos en planilla. Pues yo he tenido inspecciones donde, sin siquiera ir a mirar, convencerse de qué hace el trabajador, por el hecho que recibo por honorarios o porque en el contrato la actividad sea similar al objeto social de la empresa, ya tiene que ser trabajador. Y eso no necesariamente es así. Por ejemplo, las editoriales que venden libros contratan en sus horas libres a profesores para que ellos vayan a los colegios, a las librerías, digamos, a contar sobre la bondad del texto. Es parte de mi negocio, sí, claro. Tiene que ver con mi venta, sí, claro. ¿Por qué el profesor va a ir a mi planilla si va por horas? Yo no le doy órdenes. Yo le digo, oye, mira, este producto hay que, no sé, pues difundirlo en esta de Lima, librería de Lima. Ya, él va,
difunde, explica y qué sé yo. A él no le interesa estar en mi planilla y gana un monto, un importe por esa exposición, por esa explicación. Porque tiene una marca personal, porque lo conocen, porque es un profesor reconocido, porque es un profesor de literatura en el colegio tal, y acá es un libro de literatura. Ya. Está bien, lo puede hacer. La SUNAFIL dice que como su actividad se relaciona con el objeto social de la empresa, planilla. Si no hay orden y no hay indicios, no hay elemento de subordinación. El tribunal de SUNAFIL, en una resolución de sala plena del año 2024, ha recogido este criterio. Y ha dicho, no, estos locadores están realizando actividades que tienen que ver con el giro del negocio del cliente. Eso es laboral. Y ha dicho, y tampoco puede pactarse la exclusividad. Y uno dice, a ver, eso es discutible. Lo primero, cuestionable. Lo segundo, discutible. ¿Y por qué es discutible lo segundo? Porque, si bien es cierto, la exclusividad es un indicio de la existencia de relación laboral, no es suficiente. Hay que verlo en conjunto. Esto es como un rompecabezas. Tú cada indicio vas armando. Ah, es exclusivo. Ah, tiene un mail. Ah, tiene un escritorio. Tiene un photocheck. Va sumando. Es como ingredientes para un plato de comida, ¿no? Entonces, el decir el pacto de exclusividad es trabajador no está bien. Decir que en los autónomos, en los locadores, no puede haber pacto de exclusividad es polémico. Porque de repente, pues, yo estoy contratando a un diseñador para que establezca el logo de mi empresa y tú eres de la competencia y yo tengo una exclusividad. Oye, solo vas a hacer el logo para mí, no para ella. No me interesa. No quiero que ese conocimiento también se traslade a la competencia. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué esa situación va a ser un indicio de que ya debería ir en planilla, ¿no? Entonces, esa resolución del año 2024 es dura. No va a generar que desaparezcan los locadores de servicio. No es que desde la fecha de esa resolución hasta hoy hayan desaparecido los locadores de servicio, pero te impacta, pues hace que repienses, oye, ya esto no lo voy a hacer, ya no va a haber exclusividad, voy a tener más cuidado, ¿no? Sí, la decisión impacta, complica un poco más, hace que las empresas piensen 2 o 3 veces, pero al final la dinámica del mercado y de los negocios va a requerir que se sigan contratando locadores. Verdaderos locadores, ¿ah? Porque ojo, en este punto mi opinión se refiere a los que son realmente locadores. Los que son locadores bamba, o sea, los trabajadores que están encubiertos como locadores, esos no deberían, esos deberían ser contratados en planilla, con prescindencia de lo que diga el tribunal. Víctor, y un poco en la línea con lo que nos comentabas hace un rato sobre la casilla electrónica de SUNAFIL. ¿Cómo evalúa justamente su implementación hasta el momento? ¿Cuáles cree que de pronto han sido los principales avances y las dificultades que de pronto persisten todavía para su uso efectivo por parte de los empleadores? Te voy a contestar con una expresión. Ay, ay, ay. La casilla electrónica ha sido un parto, un dolor de cabeza. No me parece que sea mal, al contrario, me parece buenísimo. En el Poder Judicial tenemos la suerte también de litigar. Sí, es la suerte, es complicado, pero ahí se hace camino al andar. Donde también se utiliza una casilla. Hay una casilla que te da el Poder Judicial y ahí te llegan las notificaciones. Es la misma lógica acá. Y ya salió hace poco una ley que quiere generalizarlo para los procedimientos administrativos, ¿verdad? Entonces, la casilla es muy útil porque ya no va el notificador a dejarte bajo puerta, a ver si lo atienden, no lo atienden, no hay nadie, pierdes tiempo. Esto le da celeridad al procedimiento. Tan es así que a través de la casilla electrónica te llegan cartas inductivas, que es una etapa previa a la fiscalización, y el empleador o el sujeto inspeccionado puede contestar a través de la misma casilla. Te habilitan ahí para que tú cuelgues los documentos. Entonces yo creo que es un mecanismo de simplificación administrativa importante, una evidencia de cómo la tecnología ayuda, y la casilla es obligatoria desde el año 2020. Pero yo creo que ahí estamos aprendiendo, porque para las empresas ha sido difícil ser ordenadas y entrar a verificar la casilla. Y después ha habido un problema en el tiempo porque se emitieron más de una, y se emiten más de una resolución del tribunal, dejando sin efecto multas. ¿Por qué? Porque, a ver, un caso es que el empleador o el sujeto inspeccionado no sea diligente y no entre a su casilla. Está mal porque es obligatorio, pero la persona, por ejemplo, ¿no? La empresa,
tiene la casilla, ya registró, porque hay que registrar un correo y un celular para que te avisen, te manden una alerta cuando se depositen documentos o cualquier tipo de notificación en la casilla. No mandaba el sistema. Y claro, la empresa entraba una vez por semana o 2 veces por semana, o imagínate, cada 15 días. Y resulta que había ya notificaciones de multas consentidas, es decir, firmes, o te enterabas cuando te embargaban la cuenta. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me embargaron la cuenta? Averiguas y no, dices una fila, averiguas, ves a la casilla y ya te llegó la orden de embargo, te llegaron 20 cosas de la casilla, nunca te enteras. Entonces, ¿qué hacía el tribunal? Cuando el caso llegaba al tribunal, el tribunal, a través de su oficina de informática, revisa si había llegado la alerta, no había llegado la alerta, si el sujeto inspeccionado se había registrado o no se había registrado. Y si en efecto se había registrado y la alerta no había llegado, todo eso era nulo. Perdía tiempo. Entonces, y eso atenta contra el mismo sistema también. Entonces yo creo que por ahí hay un proceso de aprendizaje todavía. En el año 2019, más o menos, se cambian algunas reglas de la casilla electrónica. Y ahora, por ejemplo, cuando llega la notificación, el empleador tiene que hacer un acuse de recibo. Apretar un botón. Tiene 5 días útiles. Si no lo haces, al día 6 se entiende que es tu primer día. Si no acusaste el recibo antes. Eso tampoco es mejor, pero siempre tienen que llegar las alertas. Ahora, yo creo que con prescindencia de las alertas, los empleadores tienen que revisar su casilla una vez por semana. Y tienen que estar ordenados y organizados y tienen que disponer equipos o personas que vayan a revisar la casilla. Perdón, que accedan a la casilla. Yo estoy pensando a la antigua, ¿no? Accedan, entren a internet con la clave de Sol, que es la clave de unas operaciones en línea, y hasta con eso se ve la casilla. ¿Qué estaría faltando? Yo creo que, aun cuando han pasado 5 años, yo creo que siempre es bueno que hayan campañas de difusión del uso de la casilla. Hay redes sociales. La Sunafil tiene LinkedIn, tiene Instagram, que pongan más videos, que hagan capacitaciones, el ABC de la casilla electrónica y que se machaque la importancia de la casilla hasta que no se entre. Yo creo que eso es chamba de la Sunafil, le corresponde. Son buenas recomendaciones, de hecho, más aún porque ahora hay mucho más medios de difusión e impacto de las redes sociales que en su momento no hubo. Hoy día, por ejemplo, los trabajadores, y eso es bueno, conocen mínimamente sus derechos laborales. Y si tienes duda, le preguntas a Google, le preguntas a ChatGPT, a Gemini, creo que se llama la otra inteligencia artificial, y te dice, más o menos, de repente con un margen de error, pero ya sabes pues, cómo se calcula tu indemnización por despido. Eso es lo útil de la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces hay que emplearla también. Doctor, y siguiendo con la siguiente pregunta, sobre lo que nos comentaba de los precedentes de observancia obligatoria, ¿cómo considera o cómo cree que ha respondido las empresas justamente al establecimiento de estos precedentes de observancia obligatoria? ¿Cree que hay o percibe que hay una tendencia hacia una mayor prevención, hacia un mayor cumplimiento normativo realmente? A ver, el gran tema que no podemos superar hasta ahora es que lo que hemos hablado en los minutos anteriores y mi respuesta a esta pregunta se aplica solamente a las empresas formales, al trabajo formal. Que el ministro de Trabajo hace poco anunció sus cifras, que ya tienen un software para saber cuánto trabajo informal hay, pero ¿han hecho algo con esas cifras? No, salieron en la tele, aplausos, besamanos y se acabó. Y no es culpa de este gobierno, ¿eh? La informalidad viene desde hace muchos años, se incrementó por la pandemia del COVID, donde por decisiones políticas dijeron la vida, la salud o el trabajo, la vida y la salud, la economía se fue al hoyo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo importante ahí. Y eso tiene que ver con el enfoque hacia dónde apunta la inspección en general y dentro de esa inspección el tribunal, que son las empresas formales. Entonces, las empresas formales, la mayoría son microempresas. Entonces, claro, si yo como compañía sé que en el tema, por ejemplo, de las vacaciones me están diciendo que puedo hacerlas o fijarlas de manera electrónica, si yo sé que ya me están diciendo que en los contratos a plazo fijo tiene que estar redactado con una claridad y precisión exagerada, voy a tener que redactarlo pues con claridad y precisión exagerada, que de repente no es suficiente, pero para mí será lo suficiente, pues la miraré con otros ojos. Ya, pues, ahí lo que estoy haciendo yo es que mi conducta se está alineando a lo que decide el tribunal. Eso es predictibilidad al final.
Puedo no estar de acuerdo, pero lo tengo que hacer. Pues. Yo creo que ahí está lo positivo, ¿no? Pero claro, si la resolución es manifiestamente ilegal, como te digo, me iré al Poder Judicial y si pierdo, ni modo, me va a tocar cumplir. Entonces, yo sí creo que tiene un efecto positivo. Ahora, yo sí creo que hay mejoras, ¿no? Hay mejoras que sí deben ser. Qué interesante lo que nos comentó, doctor. Y hablando un poco más sobre el rol del tribunal ya como ente, digamos, desde su perspectiva, ¿qué aspectos del funcionamiento de ese tribunal se podrían mejorar para fortalecer su rol y también poder generar mayor confianza, ¿no?, en los diferentes actores que existen finalmente en el sistema laboral? Ya, yo creo que se necesita más difusión de las resoluciones del tribunal. Hace pocos años se decidió unificar el portal web del Estado peruano. Hay un solo portal web y de ahí se cuelgan las instituciones. Entonces, encontrar las resoluciones del tribunal no es fácil. Antes era más sencillo. Entonces, yo creo que tiene que haber una mayor publicidad de las resoluciones. O sea, no es laboralista sacarlo en su cuenta el INGE. El tribunal debe tener una cuenta oficial, imagino que la tiene, donde debe publicar sus precedentes, sus últimas resoluciones, sacar boletines, difundirlos, para que sepamos, para que en general los operadores jurídicos, los empleadores, los trabajadores, los sindicatos sepan cuál es la línea del tribunal. Los abogados la sabemos porque estamos ahí pendientes, pero es importante que la población sepa que hay un tribunal administrativo en última instancia en materia inspectiva. Bien importante, eso yo creo que falta. Un tema estructural es que se termine de conformar las otras dos salas. Hubo un proceso de concurso, o un concurso para la sala 2, que claro, nulo. Porque no sé qué problema hubo con la elección, la puntuación, uno que lo dejaron de lado, un postulante impugnó ante el Tribunal del Servicio Civil y quedó nulo el concurso. Hasta ahora no hay segunda sala. Yo creo que urge, es un tema que urge. Entonces, completar el tribunal, también dar una mayor publicidad a sus resoluciones. No voy a entrar a temas de fondo, porque el tribunal es un órgano técnico, ¿no? Entiendo que tiene sus asesores y todo lo demás, eso es importante. Y también creo que es importante que el tribunal converse más con las instancias de abajo, porque el tribunal, al ser recurso de revisión última instancia, revisa las resoluciones emitidas por la intendencia, sea de Lima, del Callao, de Lambayeque, de La Libertad, y a su vez esta intendencia resuelve en apelación las resoluciones, o las apelaciones, perdón, contra las resoluciones de subintendencia. Entonces, yo creo que internamente también tienen que conversar. Yo imagino que en primera y en segunda debe haber una base de datos impecable, donde pueden ver los inspectores mismos qué dice en un determinado tema el tribunal. Imagino, pero a veces parece que no. Porque el tribunal le dice a la SUNAFIL, yo ya he dicho esto en estas resoluciones, como el caso de la vacación. Entonces, eso es fundamental. De repente es un tema de presupuesto, decisión política, al final. ¿Qué es lo que pasa con la SUNAFIL? Que tiene poco presupuesto, no tiene ni mil inspectores a nivel nacional. Así como va a llegar a fiscalizar. Sí, sería bueno mejorar ese punto de comunicación que nos comentó. Totalmente. Y un poco también con ese lado de la predictibilidad que nos venía comentando hace un momento. A partir de las resoluciones más recientes, ¿considera que se está cumpliendo con formar una línea jurisprudencial que sea clara en materia de fiscalización laboral? ¿O de pronto todavía se está dejando un rango de discrecionalidad, un margen de discrecionalidad que podría también generar también inseguridad jurídica para los empleadores? Yo creo que el problema pasa no tanto por cómo viene resolviendo el tribunal, porque el tribunal resuelve en uno u otro sentido, es decir, a favor del sujeto inspeccionado o a favor del denunciante. El fondo nos demuestra que las resoluciones últimamente están yendo más a favor del denunciante, es una tendencia, que puede ser también por la forma de pensar que tienen los miembros del tribunal, ¿no? Hay un rol tutelar claro, lo cual no está mal, pero siempre y cuando esté bien fundamentado, ¿no? Pero yo creo que el problema no viene ahí, el problema viene abajo, en las instancias previas, en los propios inspectores, que parece que no tuvieran muy clara esa línea y muy claro el contenido de las resoluciones, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? La comunicación, la transparencia, la trazabilidad, cómo terminaron mis casos. Mi criterio era correcto, no lo dejaron sin efecto, declararon nulo, lo revocaron. Es bien importante que los inspectores estén al tanto de lo que dicen, digamos, los tribunos, ¿no? Arriba, a nivel del tribunal. Y de cara al tribunal,
yo creo que al final la empresa o le va a tocar alinearse o impugnar. Y ahí yo tengo una crítica al sistema. Que cuando se emiten las resoluciones en última instancia, sea a nivel del Tribunal de Sunafil para las infracciones muy graves, o sea a nivel de la Intendencia Inspectiva de la Libertad del Callao o de Lima, que es la regional, para las infracciones graves o leves, se puede recurrir al Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo, que es un proceso de control de legalidad, de constitucionalidad, no es una instancia adicional, ¿verdad? Pero el punto es que desde el año 2020, que se modificó la norma de inspecciones, se dice que cuando se inicia el proceso contencioso administrativo, no se suspende la cobranza coactiva de la multa. Yo me imagino que esta decisión ha sido para que no se tenga al proceso contencioso administrativo como un mecanismo dilatorio, para no mandarlo, pues, no hacer la larga, como se dice coloquialmente. Sin embargo, no hay una alternativa. En el ramo judicial, en los procesos judiciales, cuando se recurre a la Corte Suprema en casación, la casación no suspende la ejecución de la sentencia de vista de segunda instancia. Y lo que te dice la norma procesal es que tienes que presentar una fianza o una consignación que va a quedar ahí en el juzgado a resultas del proceso de casación, que incluye intereses legales, costas y costos de un año. Esa opción no hay. No existe esa opción a nivel nacional. ¿Qué hay que hacer? Pagar y a ver, devuélveme, tirano. Yo creo que eso también se tiene que cambiar. Y siguiendo con la siguiente pregunta, doctor. Justamente lo que nos habla del rol que tiene el tribunal, más allá de su rol sancionador, digamos, ¿qué papel cree que debería asumir Sunafil para poder cumplir con una verdadera cultura de cumplimiento dentro del sector empresarial peruano? La prevención es fundamental, ¿no? La prevención es fundamental. La Sunafil debe fortalecer o se debe fortalecer su labor de inteligencia. Hay una Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, pero creo que no se da abasto. Y el otro gran problema también es que la Sunafil está enfocada en el sector formal. Y a veces dentro del sector formal en los mismos empresarios. Siempre llegan más de una inspección al año. Y eso desincentiva a cualquiera. Porque yo veo al informal que está a una cuadra de mi empresa, que ese la Sunafil nunca lo visita, porque no tiene cómo ubicarlo, porque no tiene RUT, porque no tiene planilla electrónica. Entonces, yo creo que tenemos que rediseñar la actuación de la Sunafil y también apuntarla al sector informal, pero para eso se necesita presupuesto. Para eso se necesita una estrategia integral, que no solo es laboral, como dije hace un momento, ¿no? Es tributaria, es administrativa, laboral también, ¿no? Y también se tiene que tomar una decisión sobre la fiscalización. La fiscalizaremos, ok, para identificarlos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ahogar de multas? Con lo cual, bien difícil que se formalicen, ¿no? Si ya los ahogaste con multas. Le vamos a dar una amnistía. Eso es algo que se tiene que estudiar. Pero la Sunafil es la banderada a levantar y a decretar esos casos. Pero no lo hace. No porque no quiera, sino porque no puede. 1000 inspectores, menos de 1000 a nivel nacional. ¿Tú crees que siquiera llega a todas las empresas formales? No llega. Por eso es que tenemos estas campañas con las cartas inductivas, pues, que son previas a la fiscalización. A través de las cartas inductivas, lo que se hace es que se induce, se motiva a que el propio sujeto inspeccionado cambie de opinión. Que ellos mismos digan, acá estoy incurriendo en una infracción, mejor yo mismo me corrijo, antes de que llegue la fiscalización, que puede llegar en un año o en dos. Entonces, yo creo que hay que reencauzar ese rol de la Sunafil, apuntando también al sector informal, pero de manera integral, como parte de una estrategia gubernamental, multisectorial y financiada. Porque sin financiamiento no se camina. Gracias por todo lo que nos comenta, doctor. Y ya llegando hacia, nuestra última pregunta. Mirando hacia el futuro, ¿qué recomendaciones harían las empresas para que en este proceso puedan adaptarse rápidamente a las tendencias y criterios que viene adoptando el tribunal? Hablemos de las empresas formales, ¿no? Porque las empresas informales están en modo subsistencia. Inclusive las microempresas formales también. Yo nuevamente creo que la prevención es absolutamente fundamental. En todo sentido. Porque recuerda que la Sunafil y el tribunal se encargan de los temas laborales, como tal,
es decir, contratos, remuneraciones, los temas de seguridad social, los temas formativos y también la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que pongo en relieve porque estamos hablando de un derecho fundamental. La OIT no hace mucho lo elevó a categoría de principio y derecho fundamental, al mismo nivel que la libertad sindical, que la prohibición del trabajo forzoso, que la erradicación del trabajo infantil, especialmente sus peores formas. A ese nivel está la seguridad y salud en el trabajo. La SUNAFIL inspecciona seguridad y salud del trabajo. La mayoría de campañas son de seguridad y salud del trabajo. El tribunal de SUNAFIL conoce casos de seguridad y salud en el trabajo. Las multas más altas son en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí hay un tema bien importante, donde la prevención es fundamental. Pero el problema ahí lo tienen las normas, que las normas prácticamente tienen las mismas cargas para una microempresa que para una mediana y para una grande. Entonces yo creo que las normas se tienen que cambiar y adecuarlas a la realidad del Perú. No con esto te digo pues que el trabajador de la microempresa va a poder entrar a una zona complicada en sandalias. No, pues no. O va a poder trabajar en un edificio de 5 pisos sin arnés de seguridad, sin línea de vida. Tampoco. Pero comenzar con mínimos. Entonces, en general, yo creo que las empresas deben comenzar con temas mínimos, irse pegando a la formalidad y las que son formales, prevenir, digamos, haciéndose un diagnóstico, es decir, algo propio, no esperando que venga el inspector, para ver cómo está su nivel de cumplimiento, ¿no? Y hacerle seguimiento a los pronunciamientos del tribunal. El problema es que como no hay difusión, no tienen cómo. Y tienen que recurrir a los abogados para que nosotros les contemos en qué andan las cosas. Con lo cual somos un mal necesario. Entonces, al final del día, la prevención es básica en temas especiales como los temas de seguridad y salud, el cumplimiento laboral. Ahora se habla mucho del compliance, en general, ¿no? Como parte de la gestión corporativa, de las buenas prácticas de las empresas. Lo laboral también tiene su compliance, que es, cumple con las leyes, cumple con los estándares mínimos, negociación colectiva, no incurres en conductas antisindicales, no contrates niños y contratas a adolescentes para algunas labores y con permiso de los padres, nada de que ver con gente que trabaja contra su voluntad, eso es esclavitud moderna, respeta principios de seguridad y salud en el trabajo, eso es fundamental, eso toda empresa lo tiene que hacer, es parte del cumplimiento, ¿no? Y desde luego en general los estándares que tenemos en la normativa peruana. Hacerlo de manera progresiva, cumplir con la norma, no esperar que nos toque la puerta el inspector o el tribunal de SUNAFIL. El tema laboral es bien importante. Internamente tiene que haber un presupuesto para el cumplimiento laboral. Estamos hablando de personas, ¿no? Al final del día. Es decir, el cumplimiento laboral no se debe dar por el miedo a la multa. No debo entrar en la ecuación de decir, a ver, saco mi calculador y digo, no, el cumplimiento es más caro que la multa, pago la multa. No. Ese tipo de pensamiento se tiene que destrabar. Tiene que haber una cultura de respeto a los derechos laborales de parte de los empleadores y de parte de los trabajadores también. Poner el hombro cuando, por ejemplo, se trata del cumplimiento de normativa en materia de seguridad y salud del trabajo. Porque ellos también están obligados, tienen muchas obligaciones. Cumplir con los reglamentos, cumplir con las normas de la empresa. Si la empresa no le va bien económicamente, bueno, pues tomar algunas medidas, apuntarse, ¿no? Ser empáticos también. O sea, ambas partes tienen que ser empáticas. Yo creo que eso es importante. Muchas gracias, doctor. Con esto hemos dado por culminada la entrevista y bueno, muchas gracias nuevamente por el tiempo y por todo lo que nos ha compartido, no solo a nosotros como asociación, como Corpus Juris, sino también finalmente hacia toda la comunidad estudiantil y comunidad jurídica. Muchas gracias por la invitación nuevamente, felicitarte por las preguntas, por la entrevista, felicitar a la asociación Corpus Juris por este 20º aniversario y por este tipo de iniciativas que permiten acercar el derecho a las personas. Yo creo que es bien importante. A los alumnos, a la comunidad estudiantil, como tú lo has dicho, a nuestros colegas abogados, a las personas que trabajan con personas de las áreas de gestión del talento, contable, financiera, en general, al ciudadano a pie. Yo creo que es importante hacerlo y si las autoridades que son las llamadas a hacerlo, la SUNAFIL, el tribunal, el Poder Judicial no lo hace, pues yo creo que instituciones como ustedes tienen ese deber de hacerlo y los felicito por hacerlo y muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias.